Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga y esperamos que el Señor les mantenga firmes en la fe, firmes en el camino, guardando y obedeciendo la palabra de Dios. Queremos continuar hoy con nuestros devocionales acerca de la condición del hombre, por lo cual necesita la salvación de Cristo. Y los versículos que vamos a compartir en este momento, Romanos capítulo 7, versículo del 1 al 6, Pablo nos está hablando de la ley de Moisés, donde los judíos insistían a la iglesia primitiva en que tenían que guardar la ley para ser salvos, sin entender que la salvación no es por reglas, no es por guardar la ley. La salvación es por creer en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Dice la palabra de Dios en Romanos 7, 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniere a otra, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Interesante analogía nos presenta el apóstol Pablo aquí. Está hablando de la ley, pero compara la ley con el matrimonio. Dice aquí muy claramente que si en vida del marido una mujer se uniera a otro varón, es adúltera. Pero si el marido muere, es libre de unirse a otro varón y no será adúltera. Y nos muestra esta analogía para comparar la ley con la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Cristo vino a hacer un nuevo pacto con nosotros. De manera que ya no vivimos por la ley, sino por la gracia. Estamos muertos a la ley. Así como el marido cuando muere, la mujer es libre de unirse a otro varón. Nosotros estamos muertos a la ley y estamos unidos a Cristo por gracia. Qué interesante analogía. Los judaizantes querían enseñar a la iglesia primitiva a que tenían que guardar los mandamientos de la ley. Sin embargo, esta analogía nos deja bien claro que nosotros no estamos bajo la ley. Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Pablo muestra que la ley no puede salvar al pecador ni al legalista. El pecador es condenado por la ley. El legalista no puede guardarla. El legalista guarda reglas, pero nadie puede guardar los mandamientos de la ley.
Una vez más observamos que la salvación no se recibe obedeciendo la ley. No importa quiénes seamos, solo Jesús puede darnos la libertad, sea judío o sea gentil, porque ya no estamos bajo la ley. Aquellos que tratan de enseñar formas judaizantes para guardar la ley no conocen la palabra de Dios. Cuando una persona muere a la vieja vida y pasa a ser de Cristo, nace a una nueva vida. Dios es el centro de su vida y Dios le suple el poder que necesita el cristiano para el vivir diario. Es Cristo. Es por creer en Cristo. La salvación no es por la ley, ni por las obras de la ley. La salvación es por creer en nuestro Señor Jesucristo. Los creyentes descubren que su manera de ver al mundo cambia cuando aceptan a Cristo como Salvador personal. Segunda a los Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús, en una conversación con un sacerdote llamado Nicodemo, le explica que para ir al cielo era necesario nacer de nuevo. Le estaba hablando del nacimiento espiritual, mas Nicodemo, siguiendo las líneas de la ley, no entendió. Aunque creyó, no había entendido, porque le contestó a Cristo que si tenía que nuevamente meterse en el vientre de su madre para nacer de nuevo. Lo vio literalmente y no espiritualmente. Algunas personas tratan de ganar su camino a Dios cumpliendo con ciertas normas, obedecer los 10 mandamientos, asistir fielmente a la iglesia o hacer buenas obras. El versículo 6 nos dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora vivimos por el Espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Nos fortalece, nos guía, nos dirige, intercede. Ya no estamos bajo la letra de la ley. Entendemos que todavía hay corrientes judaizantes que enseñan algunas falsas doctrinas porque desconocen la deidad de Cristo. Porque desconocen el pacto que Cristo vino a hacer con nosotros. Y simplemente se quieren mantener bajo el régimen de la ley, inclusive guardando ceremonias y ritos. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 8 y 9, que la salvación no es por obras. Somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí, esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no somos salvos por las obras de la ley. Somos salvos por gracia. Por el regalo que Dios nos dio a mandar a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Pero algunas personas tratan de justificarse por reglas, legalismos y por la ley. Lo único que consiguen estas personas con su esfuerzo es frustración y desaliento, porque nadie puede cumplir con la ley. Sin embargo, gracias al sacrificio de Cristo, el camino hacia Dios ya está abierto y podemos ser hijos suyos si depositamos nuestra fe solamente en Jesucristo. Ya no tratamos de llegar a Dios cumpliendo normas, sino que somos cada vez más semejantes a Cristo al vivir con Él día tras día. Deje que el Espíritu Santo gobierne su vida. Deje que el Espíritu Santo aparte nuestros ojos de las reglas y de logros propios para poner los ojos
en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cumplir reglas, leyes y costumbres no salva. Aun si pudiéramos mantener nuestras acciones puras, seguiremos condenados, porque nuestros corazones son perversos, rebeldes y desobedientes. La salvación solamente es por creer en nuestro Señor Jesucristo, el cual nos las da gratuitamente. Juan 14:6, Jesucristo dijo: yo soy la verdad y el camino, y nadie llega al Padre si no es por mí. Cristo es el camino, no las reglas. Cristo es el camino para llegar al cielo, no la ley. La ley nos muestra la gravedad del pecado, pero no lo quita. El único que quita, que perdona el pecado del ser humano, es Cristo, quien pagó con su muerte en la cruz, derramando su preciosa sangre. Entregue su vida a Jesucristo y dígale que le salve. Es el único camino. El único que murió y resucitó fue el Señor Jesucristo, más nadie. Cualquier doctrina que le diga que hay que creer en alguien más, le está diciendo una mentira. Porque si usted lee la Biblia, dice que Cristo es la luz, que Cristo es el camino, que Cristo es la puerta para llegar al cielo. No hay más. Crea en Jesucristo y será salvo. Que el Señor le bendiga.